Marcos en su capítulo 5, Marcos en su capítulo 5, verso 21, mi alma bendice a Dios. Amén. Por ser palabra de Dios son leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dicen así su palabra. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunieron alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que se salve y vivirá. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendiga, Dios mío, cada persona, Dios de gloria, en esta preciosa tarde. Que lo bendiga tú a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, quiero ponerle como tema a lo que vamos a hablar en esta preciosa tarde. Mi alma bendice a Dios. Una dificultad me llevó a reconocer quién era Jesús. Una dificultad me llevó a reconocer quién era Jesús. Mi alma bendice a Dios. Mis amados, y la Biblia dice que Jesús, pasando otra vez, lo que quiere decir que ya Cristo había pasado antes por ese lugar. Mi alma bendice a Dios. Y dice que, y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se le reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Allí estaba Jesús junto al mar, y una gran multitud se le reunió. Mi alma bendice a Dios. ¿Por qué? Porque donde Jesús estaba, habían señales, habían palabras sabias, habían palabras que cambiaban el ser humano. Donde quiera que Jesús estaba, habían personas que eran transformadas, habían personas que eran vivificadas, habían personas que Cristo, con solamente hablarle, ellos recibían paz. ¿Por qué? Porque Jesús vino a la tierra a cambiar, a transformar y a buscar lo que se había perdido. Y dice la Biblia que una gran multitud allí llegó donde estaba Jesús. Yo me imagino que Jesús estaba predicando o enseñando, mejor dicho. Allí Cristo estaba enseñando sobre el reino de Dios, sobre el reino de Dios y su justicia. Allí Cristo quizá estaba diciendo que la persona debía recibir a Dios en su corazón para ser cambiada. Mi alma bendice a Dios. Pero mientras Cristo está en este lugar, Diana, dice la Biblia que llega un hombre llamado Jairo. Mi alma bendice a Dios. Un hombre poderoso, un hombre, mi alma bendice a Dios, que la Biblia resalta y dice que era principal de la sinagoga. Mi alma bendice a Dios. Está de más decirle, mis amados, que Cristo se encuentra en la región de Capernaum. Mi alma bendice a Dios. Si usted no lo sabía, ya lo sabe. Cristo se encuentra a la orilla del mar de Capernaum. Allí está Cristo con una multitud que lo está escuchando, con una multitud que lo está siguiendo. Pero había un hombre de aquel lado que tenía un problema. Diga conmigo, un problema. Mi alma bendice a Dios. Porque a veces hay problemas que no hacen reconocer quién es Jesús. A veces hay problemas que no hacen entender quién es Jesús. Mi alma bendice a Dios. Y hoy yo quiero hablar con alguien que debe entender que los problemas no son la piedra del ángulo para tú buscar a Jesús. Hay personas que esperan el problema para buscar a Jesús. Hay personas que si no tienen problema ellos no buscan a Jesús. Hay personas que si no están viviendo una situación en su casa, ellos no buscan a Jesús. Jairo era uno de ellos. Mi alma bendice a Dios. Y usted dirá, predicador, ¿y por qué usted dice eso de Jairo? Porque Jairo había escuchado de Jesús. Jairo sabía quién era Jesús. Y usted podrá decir, predicador, y usted tiene una cita bíblica que avale eso. Mi alma adora a Dios. Cuando usted lee de
cuenta que Jairo sabía quién era Jesús. Mi alma bendice a Dios. Mi alma adora a Dios. Jairo sabía quién era Cristo, pero mientras no tuvo un problema, Jairo no buscó a Cristo. Mi alma bendice a Dios. Jairo sabía que Cristo sanaba. Jairo sabía que Cristo libertaba. Jairo sabía que en Cristo había poder. Y usted dirá, pastor, usted me está extraviando porque la Biblia no dice eso. Sí, mi alma bendice a Dios igualmente como yo me estoy diciendo. La Biblia no lo dice, pero cuando escudriñamos en la Biblia nos damos cuenta que como Jairo se expresa era porque conocía a Jesús. Mi alma bendice a Dios. Jairo se expresó de una manera muy poderosa, y es que Jairo le dice, lo primero que Jairo entendió era que debía postrarse. Mi alma adora a Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte? Lo primero que debe hacer un hijo de Dios cuando llega a la casa es postrarse, hablar con su padre. Mi alma adora. Jairo se postró. ¿Qué es postrarse? Rendir homenaje, rendir cortesía. Mi alma adora. Jairo reconoció que no estaba delante de cualquier personaje. Jairo reconoció que su título delante de quien estaba no servía. Gloria a Dios. ¡Wow! Aleluya. Jairo reconoció que él era grande y que la gente por donde él pasaba le decían Don Jairo. Pero Jairo reconoció que el hombre que estaba delante de él, su título no era nada. Mi alma adora a Jesús. Por eso es que el hombre no puede manipular a Dios. Yo he visto empresarios, he visto gente de dinero queriendo manipularlo de Dios. Y es que el dinero que yo pueda tener no es nada delante de Dios. Gloria a Dios. Hay gente que mientras no se le enferma un hijo, ellos lo buscan a Dios. Hay gente que mientras Dios no le mata a un primo, le mata al padre o la madre, no buscan a Dios. No espere que algo pase en tu casa para tú correr detrás de Dios. El mejor beneficio es cuando tú le entregas lo mejor a Dios de tu vida. Y Jairo viene y se postra y le dice, maestro, yo tengo una niña que está agonizando. Ay, papá, mi alma adora, dése cuenta, mi alma bendice a Dios. Su nombre sea la gloria. Y dice el verso 22, y vino uno de los principales, oiga, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. ¿Cómo tú le estás pidiendo a Dios? Mi alma bendice a Dios. ¿Cómo es la manera que estamos yendo a la presencia de Dios a pedirle a Dios? Porque Jairo se postró a los pies del maestro. Jairo no le dijo, oye Jesús, a ti te llamo, ven acá porque yo te necesito en mi casa. No, Jairo fue y se postró a sus pies. Allí Jairo se humilló. ¿Usted sabe qué es lo que significa la palabra postrarse? Humillación. Mi alma bendice a Dios. Por eso leí un libro en una ocasión que hablaba del Che Guevara. Mi alma bendice a Dios. Y el Che Guevara en Cuba lo agarraron y le dijeron que si se postraba de rodillas le perdonaban la vida. Y este hombre dijo que prefería morir de pies antes que humillarse. Mi alma bendice a Dios. Pero qué lindo que la iglesia prefiere morir de rodillas antes que morir de pie. Mi alma adora a Jesús. El que conoce a Cristo prefiere morir de rodillas, porque sabe que si muere de rodillas está hablando con su papá, está hablando con el que lo creó, está hablando con el que lo formó. Y hoy yo vengo a hablar con alguien que el problema que tú estés pasando no sea lo que te busque a buscar de Dios. Usted sabe lo que pasa cuando alguien busca a Dios por un problema. Pregúnteme, ¿qué pasa, pastor? Que cuando se te resuelve el problema te olvidas de Dios. Todo el que busca a Dios por un problema, cuando se le resuelve el problema, se va de la iglesia, se olvida de Dios. ¿Por qué? Porque él buscó a Dios porque tenía una necesidad. Mi alma bendice a Dios. Y tu necesidad no puede hacerte a ti buscar a Dios. Tú tienes que buscar a Dios porque Dios es todo en tu vida. Tú tienes que buscar a Dios porque Dios es la fuente de agua viva. Tú tienes que buscar a Dios porque Dios es la piedra. Mi alma bendice a Dios. Es la roca que da fuerza a nuestro ministerio. Hay que buscar a Dios. Mientras fuerza el hombre tenga, tienes que buscar a Dios. Jairo buscó a Jesús porque tenía una necesidad. Si Jairo no hubiese tenido una necesidad, hermano Eli,
bendice a Dios. Anda, Dios mío. Y dice el verso 23. Mi alma adora a Dios. Dice el verso 23 del capítulo 5 del libro de Marcos. Y él le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mi alma bendice a Dios. Como Jairo sabía que si Cristo la tocaba, la salvaba. Como Jairo sabía que si Cristo la tocaba, su hija iba a vivir. Era que Jairo había escuchado. Cuando viene a ver, Jairo estuvo muchas veces en muchos lugares que Cristo estaba y no se inclinó en buscar a Jesús. Cuando viene a ver, Jairo estuvo allí. Mi alma bendice a Dios. Cuando Cristo llamó a Zaqueo, mi alma adora a Dios. Pero en ese momento Jairo no tenía una necesidad y por tanto no se inclinó a Jesús. Pero cuando Jairo vio que tenía una necesidad, entendió que el cargo que tenía, que las relaciones que tenía, que la fama que tenía no le resolvía, que él tenía que buscar a ese Jesús que cuando tocaba los muertos se levantaba, que los sordos oían, los ciegos veían, los cojos se levantaban. Ay, papá, mi alma adora. Pues yo vengo a hablar con alguien que tiene que buscar a Cristo, no por una necesidad, sino porque entienda que Cristo es la vida. ¿Cómo Jairo sabía, hermana Eli y hermano Elías, que si él la tocaba vivía? Porque había escuchado. Cuando viene a ver, Jairo estuvo en más lugares al lado de Jesús, pero nunca se inclinó a Jesús. ¿Por qué? Porque Jairo era un hombre de estatus. Jairo era un hombre que estaba bien plantado. Jairo era un hombre que gobernaba una de las sinagogas de Capernaum. Jairo era un hombre de sociedad. Jairo era un hombre que se reunía con grandes empresarios, pero los grandes empresarios no pudieron devolverle la sanidad a su hija. Ay, Dios mío, mi alma te adora. Los grandes empresarios no podían hacer nada por la hija de Jairo. Y Jairo dijo: ellos no pueden ayudarme. Mi hija se muere. Me voy a quitar el orgullo. Me voy a quitar la prepotencia. Me voy a quitar la vanagloria. Me voy a quitar el creerme que solamente soy yo. Y me voy a humillar delante del que sana. Me voy a humillar delante del que le... Ay, Dios mío. Siento a papá, mi alma adora. Anda, Dios mío. Cuando la iglesia entienda que a los pies de Jesús hay mil sacata, lima sopa, lema sonia. Mi alma adora a Jesús. Siento a mi amado aquí, mi alma adora. Cuando la iglesia entienda que a los pies de Jesús está el milagro, a los pies de Jesús gracias, Espíritu Santo. Mi alma te adora. Cuando la iglesia entienda que postrándose a los pies de Jesús está su milagro, no va a seguir hombre. Anda, quizá Jairo seguía a los hombres. Quizá Jairo decía: yo ando con el diputado, ando con el regidor, pero no pudieron hacer nada por su hija. ¿Tú sabes quién lo hizo? Pregúnteme. ¿Tú sabes quién lo hizo? Pregúnteme, por favor. Lo hizo Jesús, el Hijo de Dios, porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Mientras Jairo no tuvo un proceso en su casa, no se acordó que Cristo sanaba. Wow. Yo me imagino a Jairo diciendo: wow, pero tal hombre que yo vi en tal sitio, yo lo vi que cambió la vida de un hombre. Voy a tener que coger detrás de él. Voy a tener que buscar a ese hombre. Voy a tener que hablar con ese hombre. Voy a tener que humillarme. Jairo se quitó los títulos, mis amados. Jairo se quitó los títulos de grandeza. Mi alma bendice a Dios. Usted sabía que hay un yo interno. Mi alma bendice a Dios. Y ese yo interno no nos hace reconocer. Ese yo interno siempre tiene una coraza, tiene un escudo. Yo soy yo soy esto, yo soy aquello. A mí fue que me hicieron, a mí me ofendieron, a mí me maltrataron. Mi alma adora. Pero ese yo interno nunca se inclina a ver cuántas veces tú le has faltado el respeto a otros también. Mi alma bendice a Dios. Gracias, profeta, mi alma adora. Gracias. La Biblia dice que el que obra de profeta recibe. Mi alma bendice a Dios. Anda, Dios mío. Anda, hay personas que solamente se dan cuenta de lo que le hacen a ellos. Y que me imagino
imagino a Jairo diciendo: es que me voy a humillar, me voy a alargar de pie delante del maestro, porque que en la mano de él está mi milagro, en la mano de él mi hija vivirá. Hoy vengo a hablar con alguien que en la mano de Cristo su mano vivirá. Hoy vengo a hablar con alguien que en la mano de Cristo su familia vivirá. Hoy vengo a hablar con alguien que en la mano de Cristo su ministerio va a florecer. Hoy vengo a hablar con alguien que en la mano de Jesús lleva soya, lleva calla, lleva soya, lleva co, lleva soya, lleva calla, lleva cuba, lleva senda cama, lleva co, lleva comia, lleva ahaneu, saleu, leco, maiko, taku, maye, ligo, vaiso, lidayo, handa, lleva kai, eramanso, ligo, mayanda, maye, ligo, mayo, comato, lleva calla, lleva soya. Siento un revoltivo en el mundo espiritual ahora. Siento mayo, le cato mayo, toda maízo, y tagao maya masonia, le catara masoko toda macaya, rebasanda kima, le manso, lima como de macay, faito leu, facay. Anda, Dios mío, en la mano de Jesús es que tu familia va a salir adelante. En la mano de Jesús es que tus hijas van a crecer. En la mano de Jesús tus hijos van a comenzar a ver la mano de Dios. En la mano de Cristo está el milagro. En la mano de Cristo está el milagro. Urrababa sotora la calle. Irraban sole bacay, soliba calla. Ufacanda lleva somia. Anda, Dios mío. Veo cabeza caer. Veo cabeza caer. De ufa alejo. Lica adeu facaya. De masonia. Hay demonio turbado en esta hora. Hay demonio turbado en esta hora. Anda, Dios mío. Ay, 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 ay. Hay personas que el diablo le puso fecha de vencimiento. Hay personas que el diablo dijo: lo voy a acabar, lo voy a detener. Pero manso de la macaya, lima calla, manso lima, le masonia, le macanda la masueco, jamás yo usted, lito, manco, licanda, yo masonia. Hay personas que el diablo dijo: lo voy a detener, me le voy a meter a su familia, voy a hacer desastre. Pero la mano de Dios vino a decirte hoy: se le acabó el relajo al diablo. Anda, Dios mío, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Anda, Dios mío, Dios de gloria. Habrá alguien aquí que diga: yo me voy a mover donde está el maestro, voy a buscar al rey de reyes, señor de señores, voy a buscar al que sana, voy a buscar al que liberta, voy a buscar al que transforma. Él se llama Jesús. Le catana matanda la basanda la batalla. Ni masomia jame batalla. Ufanda aquí más sendaraya. Yo me imagino a Jairo, es que me voy a postrar. Y me dijo: maestro, mi hija está agonizando, mi hija está muriendo. Maestro, mi hija está a punto de morir. Maestro, si tú tocas a mi hija, ella vivirá. Anda, Dios mío, yo me voy, yo vaya. Donde más cerca, aquí más sopa, mi alma vera. Es tiempo de hacer guerra por tu casa, es tiempo de hacer guerra por tu familia, es tiempo de que el diablo sepa que tú no estás solo, es tiempo de que el diablo sepa que la mano de Cristo está contigo, es tiempo de que te vas sobria. Ay, 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 ay. Siento a mi amado aquí, siento el que ama mi alma, siento los pasos de Jesús. Ay, 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 ay. Que lo vi. Shamashia, Lima Senda de Macay, Lima Sonia, de Macay, Lima Socoto de Macay. Anda, Dios mío, es tiempo de que la iglesia entienda que no puede buscar a Cristo por una necesidad. La iglesia tiene que buscar al Rey de Reyes, Señor de señores, porque en Él está la vida. Oh, te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, papito lindo. Ay, anda, Dios de gloria. Usted sabe lo que pasó cuando Jairo se acostó a los pies de Jesús. Que Cristo cogió para la casa de Jairo. Cristo salió caminando, pero cuando va caminando, dice la Biblia que un criado viene corriendo y le dice: mas Señor, ya no moleste más al maestro, porque tu hija ha muerto. Ay, papá, anda, Dios mío, Dios de gloria. Hay momentos así que necesitamos a Jesús. Cuando a Jairo le dijeron que su hija murió, quizás
ocasiones, tantos sacrificios que pasé, me encontré con el maestro, pero mi hija ya murió. Pero diga el que está a tu lado, cuando Cristo va a mi lado hay vida, cuando Cristo va caminando todavía hay vida, mientras Cristo esté caminando hay esperanza, mientras Cristo esté conmigo, anda se levantará, los muertos se levantarán, los enfermos serán sanados, porque conmigo va Jesús, el Hijo de Dios, conmigo va el Cristo, Rey de Reyes, Señor del Señor. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Yo estoy hablando con alguien. Mi alma adora a Dios. Vamos a buscar a Dios porque en Él está la vida eterna. No porque yo voy para la iglesia, porque mi hija está enferma. Y yo voy y duro 3 meses y Dios me la sana. No, no vengas por eso. Que Dios como quiera la sana, mi alma adora. Él como quiera la sana, como quiera Dios la sana. Mi alma bendice a Dios. Hay que venir a la iglesia porque en la iglesia encontramos paz para nuestra alma. Hay que venir a la iglesia porque en la iglesia hay virtud de Dios. Hay que venir a la iglesia porque en la iglesia, anda Dios mío, me enseñan cómo yo agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi alma adora. Mire, ahora mismo se está peleando un pleito en el mundo espiritual. Anda Dios mío, anda Dios de gloria. Ahora mismo se está peleando una batalla. Anda Dios mío, todo el que pueda conectarse con el mundo espiritual. Anda Dios mío, anda Dios de gloria. Estoy viendo espíritu inmundo, espíritu de contienda, espíritu de chisme, espíritu de muerte correr. Gracias Espíritu Santo, gracias papá, mi alma te adora. Anda, están corriendo porque a la presencia de Dios tiembla la tierra, a la presencia del Eterno la tierra tiembla. Luma y onda y valiendo. Gracias Espíritu Santo. Anda, se declaró guerra en la torre, pero la iglesia no se va a quedar con los brazos cruzados. La iglesia va a clamar por la torre, la iglesia va a gemir por la torre. Anda Dios mío, la juventud de la torre no está sola, la iglesia clama por ella, la iglesia vive por ella, la iglesia lleva anda Dios mío, Dios de gloria. Mi alma bendice a Dios. Ay papá, mi alma adora a Jesús. Mi alma adora al Rey del Rey. Yo no sé si me estoy poniendo loco, pero estoy viendo una capa. Estoy viendo una capa que viene entrando al templo. Gracias Espíritu Santo. Anda Espíritu Santo de Dios, toca los cuerpos. Espíritu de Dios va a tocar los cuerpos. Anda Dios mío, que sientan. Anda Dios de gloria, que todavía tú tocas los cuerpos. Anda Dios mío, Padre, liberta, rompe cadenas, Jehová, rompe todo espíritu, Jehová, ahora fuera, por el poder de la palabra. Shamaya Santa Gina, leva sonda la batalla. Anda, gracias Espíritu Santo de Dios. Anda Dios mío, Dios de gloria. Estoy viendo una capa que viene descendiendo a la iglesia. Estoy viendo una capa lumayendo. Anda papá, mi alma te adora. Anda Dios de gloria. Ay. Esa capa tiene un nombre. Anda Espíritu Santo. Anda Dios de gloria. Ay, mi alma te adora, Jesús. Anda Dios mío. Hermana Eli, levántame la mano ahí. Que veo que te ponen una capa encima. Tú no estás sola. Mi alma adora. Anda, que no permita que tu mente te maldiga más. Toma, ya va sola. Litana neusa, que va canta la batalla. Le va seta aquí. Amazola. Anda Dios mío. Anda la iglesia se guerra. La iglesia se guerra ahora. Hay una capa que te ponen encima, Eli. Anda Dios mío. Tú no estás sola, todavía el Padre se inclina a ti. Mi alma adora a Jesús. Anda Dios mío. Ay. Estoy viendo como tu barca está siendo golpeada. Estoy viendo tu barca golpeada. Anda Dios mío. Pero la mano de Dios viene de camino. La mano de Dios viene ahí. Él no te va a dejar sola. Él no te va a abandonar. La mayor socorro y batalla. Anda Dios mío, ¿qué es esto, Jehová? Amasata la batalla. Anda Dios mío, es que siento guerra en los aires. Anda, se está peleando por ti, Amazonia, Shadei. Anda Dios mío, ¿qué es esto, Jehová? Llegó el momento de sacarle espada. Llegó el momento de sacarle espada. Y decidiendo que esto es lo que tú quieres. Con mi familia no, con mi casa no, con mi vida no.
Urrababa Shokota, Nema Shotorobakaya. Irrababa Shendarabakaya, Raba Shandaraya. Irraba Shokota Rabakaya. Dios mío, ¿qué es esto, Jehová? Anda, Dios mío. Anda, Dios de gloria. No te detenga, Eli. No te detenga, Elías. Anda, Dios mío, que aunque se levante guerra, aunque se levante lo que se levante, anda, tu barca tiene propósito. Anda, Dios mío, anda, Dios de gloria. Hermana Kimberly, póngame la mano encima y a Diana, en su espalda ahí. Le pasó Tarabacay. Anda, Dios mío, todo espíritu que hace guerra, todo espíritu, Dios mío, anda, Dios mío, todo pleito los hay ahora, todo pleito, Dios mío, la familia, acabo cancelamos ahora. Ahí está sobre ella. Estoy viendo un pleito fuerte, algo que le dice: Diana, devuélvete, Diana, devuélvete. Mentira, diablo, no se va a devolver. Mentira. Sobaiko, Litaiko, Mayabacay. Oh, gracias, Espíritu Santo. Ay, se están rompiendo cadenas, mis amados. Se están rompiendo cadenas. Espíritu antagónico que quería gobernar este lugar, están corriendo. Porque cuando se grita el nombre de Jesús, donde se grita el nombre del gran yo soy, donde se grita el nombre de Yeshua, donde se dice: anda, Dios mío, donde se grita el nombre del que liberta, el nombre del que rompe cadenas, algo tiene que pasar. Anda, Jairo lo buscó y su casa volvió a ser feliz, porque donde Jesús llega, los muertos se levantan, los cojos ven, los cojos caminan, los ciegos ven, los paralíticos andan, los muertos se levantan. Amanden aquí que diga: Jesús, Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos, Dios, ¿qué es esto, Jehová? Padre, toca a uno que van por el camino. Padre, a uno que van por el camino, tócalo. A uno que están, Dios mío, Padre, tócalo con tu espíritu. Padre, todo espíritu, Padre, de muerte, lo atamos, lo cancelamos. Padre, declaramos la torre bajo el dominio del Espíritu Santo. Declaramos la torre bajo el poder, el soñerío del Espíritu Santo de Dios. Oh, mi alma te adora, Yeshua. Oh, mi alma te adora, Dios de gloria. Oh, Espíritu Santo, ¿qué es esto, Jehová? Anda, Jairo se despojó de todo. Jairo se despojó de todo. Jairo dijo: ya, esta capa no, a mí no me da título. Yo tengo título. Cargo un mando puesto, pero no me resuelve. Voy detrás de aquel que cambia. Voy detrás de Jesús. Voy detrás de aquel que liberta. Voy detrás de aquel que rompe cadenas. Voy detrás de aquel que hace los mundos hablar. Voy detrás de aquel que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Hoy vengo a decirte, iglesia, hay que ser como Jairo. Vamos despojando de todo. Vamos mostrando delante de Jesús. Vamos mostrando delante de Jesús. Vamos mostrando a sus pies. El milagro viene de camino. El milagro viene de camino. Sigue clamando. No te rindas. Sigue buscando la llenura. Sigue buscando el poder. Sigue buscando la esencia. Anda, Dios mío. Él está a punto de llenarte. Él está a punto de darte. Él está a punto de manifestarse. Oh, te amo, Dios. Te amo, papito lindo. Te amo, Dios de Israel. Oh, Dios. Dios de Abraham. Dios de Isaac, Dios de Jacob. Oh, te honramos en esta hora, Señor. Padre, declaramos que tu iglesia reconoce y se humilla. Oh, declaramos que tu iglesia reconoce dónde está el poder, dónde está la gloria, dónde está la majestad. Todo está en la mano de Dios. Todo está en la mano del Señor. Ya no es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de decir: por detrás de Jesús, por detrás de mi milagro. Porque cuando yo lo vea, mi hija se va a levantar. Mi hija no será muerta. Mi hija vivirá. Mi hija no estará más en una cama, porque Jesús la levanta. No vamos a buscar a Jesús por una necesidad. ¿Cuántas veces llevamos la presencia de Dios y simplemente le presentamos nuestra necesidad? Simplemente le presentamos a Dios el problema
Le presentamos a Dios la situación que estamos viviendo. Pero Él quiere que tú vayas a adorarlo. Él quiere que tú vayas y lo enamores a la presencia. Y le diga: papito lindo, aquí estoy. Aquí estoy perfumando tu trono de gloria. Aquí estoy como perfume agradable. Aquí estoy como perfume. Anda, Él está esperando a alguien que diga, como que haga como aquella mujer hizo, que cogió su perfume que estaba en su frasco de alabastro. Ella lo quebró, ella lo rompió. Ella dijo: lo voy a derramar a tu pie, porque solamente tú eres digno de que yo haga esto. Anda, ¿dónde está la gente que va a romper el perfume a la presencia y le va a decir: Señor, aquí me voy a quebrantar delante de ti, aquí voy a romper mi alabastro, voy a romper mi mejor perfume lo voy a depositar en tu presencia? Gloria a Dios, aleluya. Te amo, Dios. Mire, escuchen esto. Usted sabía que a veces nosotros, cuando vamos para ciertas actividades, buscamos la mejor ropa, el mejor perfume, mejor zapato, la mejor cartera a las mujeres. Usted sabía que lo mejor que usted tiene que ponérselo para Dios. Un día cámbiese, anda Dios, y póngase el mejor perfume, vaya a la habitación y dígale: Señor, me cambié para ti, me perfumé para ti, me puse lo mejor que tengo para adorarte a ti en el secreto. Mire, yo decía anoche algo poderoso. Usted sabe que Jacob viene de la casa de Labán con dinero. Jacob viene con mucho dinero. Trae ganado, trae ovejas, asno, camello. Traía 2 mujeres, traía hijos e hijas. Pero cuando Jacob tuvo un enfrentamiento con el ángel de Jehová, le dijo: yo quiero que tú me bendigas. Mi alma bendice a Dios, y yo quiero que usted se aprenda esto. Usted ve que la gente dice: Señor, bendíceme. Pero ¿a qué que la persona, a qué que la iglesia le llama bendición? A tener dinero. Mi alma adora, a vivir cómodo. Eso no es bendición, eso es añadidura. Mi alma bendice a Dios. La bendición es buscar el reino de Dios y su justicia. Mi alma adora, eso sí es bendición. Hacer la voluntad del Padre sí es bendición. Caminar como el Padre dice sí es bendición. Hablar como el Padre es una bendición. Sentarse como el Padre es una bendición. Anda, Dios mío, actuar como el Padre es una bendición. Mi alma adora. Y tú sabes lo que pasa, mis amados, que nosotros estamos pidiendo bendiciones terrenales. Anda, Dios mío, pero Jacob pidió una bendición espiritual. Es que Jacob sabía que le decían ladrón, le decían usurpador. Su hermano Jacob pensaba que lo iba a matar. Anda, Dios mío, y le dice: bendíceme, bendíceme. Y él le pregunta: ¿y cómo tú te llamas? Y él le dice: yo me llamo Jacob. Y el ángel le dijo: desde hoy no te llamarás Jacob, desde hoy te va a llamar Israel, padre de multitudes. Anda, ¿quién quiere que Dios le cambie el nombre aquí hoy? ¿Quién quiere que Dios le cambie el nombre aquí hoy? Y le diga: yo no quiero seguir llamándome igual, ya yo no quiero hablar igual, yo no quiero caminar igual, yo no quiero vivir igual, es que no quiero seguir, yo no quiero seguir viviendo como estoy. Hazlo por mí, Jesús. Te amo, Dios. Es tiempo de que nosotros vayamos a los pies de Jesús y nos postremos, y allí adoremos a Dios, y allí busquemos al Rey de Reyes, Señor de señores. Anda, Dios mío, Él está esperando. Él dice en su palabra que Él está a la puerta, Él toca, pero Él está esperando que alguien abra. Él está esperando que alguien vaya y abra la puerta. Cuando tú abres la puerta, Él entra. Cuando tú abres la puerta, mi alma bendice a Dios. Cuando tú abres la puerta, Cristo entra. Cuando tú abres la puerta,